El present passive en la gramática es cuando estamos diciendo una oración en la que el sujeto o de lo que estamos hablando no está haciendo algo, sino algo le está pasando al sujeto, algo le hacen al sujeto de la oración. Para hacer las oraciones positivas, negativas y preguntas, vamos a utilizar esta forma gramatical. Para las oraciones positivas y negativas, vamos a escribir primero el noun, que es el sujeto, después la forma del verbo to be que le corresponde. Si es positiva, ignoramos el not. Si es una oración negativa, agregamos el not después de la forma correspondiente del verbo be. Enseguida vamos a conjugar el verbo de la oración en participio. Y por último vamos a terminar con el object, que es el predicado de la oración. Para hacer preguntas, vamos a escribir primero el be, la forma del be que le corresponda al sujeto. Enseguida del be vamos a escribir el noun en el sujeto, después el verbo en participio y terminamos con el object. Antes de pasar los ejemplos, vamos a escribir el verbo be, ¿sí? Como le corresponda. Si estoy hablando de I, de yo, la forma del verbo be correspondiente es am. Si estoy hablando de tercera persona en singular, estoy hablando de he, de she, de it, voy a escribir is. Si estoy hablando de you, de we o de they, la forma correspondiente del verbo be en presente es are. También recordemos, si voy a hablar en singular de una sola persona, voy a hablar de is. Si voy a hablar en plural de varias personas, utilizo are. Ejemplos. Sugar cane is grown in Hiko. Esta es una oración positiva. ¿De quién estamos hablando? De sugar cane, de la caña de azúcar. Entonces, como estamos hablando de una cosa, de un it, le corresponde la forma de be, is. ¿Sí? Con it es is. It lo usamos cuando hablamos de alguna cosa o de algún animal. En este caso estamos hablando de la sugar cane, de la caña de azúcar. Por eso usamos is. Después el verbo está conjugado en participio. Es grown in Hiko. Es el predicado. La caña de azúcar es cultivada en Hiko. Siguiente ejemplo, negativo. Oil isn't extracted in El Mante. Oil isn't extracted in El Mante. El petróleo no es extraído en El Mante. Estamos hablando del petróleo, una sola cosa, es un it, ¿sí? Es una cosa. Y como es singular, utilizamos is. Es una oración negativa, entonces después del is vamos a poner el not. ¿Sí? En este caso está la contracción del is con el not, están juntos y se llama contracción, es el isn't. Después la forma participia del verbo extract, es extracted, extraído, y por último tenemos el predicado. El petróleo no es extraído en El Mante. Una pregunta en singular. Las preguntas, primero vamos a escribir el be. Estamos hablando de silver, de la plata. La plata es una cosa, es un it, entonces vamos a poner is, donde corresponde el verbo be. Por eso comenzamos con is silver mined in Altamira. Is silver mined in Altamira. La plata es minada en Altamira. Muy bien. Y ahora vamos a hacer ejemplos en plural. Strawberries are grown in Michoacán. Strawberries are grown in Michoacán. Las fresas son cultivadas en Michoacán. Entonces es una oración positiva. Primero ponemos de lo que estamos hablando, strawberries. Enseguida vamos a escribir la forma del be que le corresponde. Estamos hablando de strawberries, de fresas en plural. Entonces vamos a escribir are. Estamos hablando de cosa, pero en plural. Estamos hablando de cosas. Entonces le corresponde are. Y grown es el participio de grow, o de grow. Y por último tenemos in Michoacán, que es el object o el predicado. Una oración negativa. Gold and iron aren't found in Tamaulipas. Gold and iron aren't found in Tamaulipas. El oro y el hierro aren't found, no son encontrados en Tamaulipas. El oro y el hierro, estamos hablando de dos cosas, es algo plural. Entonces, después de lo que estamos hablando, de lo que nos estamos refiriendo en esta oración, vamos a poner la forma que le corresponde en el be.
Y el be, cuando hablamos en plural, vamos a escribirlo como are. Esta es una oración negativa, por eso vamos a poner not. Enseguida debemos de poner el verbo en participio. Este es el verbo found en participio. Viene del verbo find, encontrar. Y por último tenemos el predicado. El oro y el hierro no son encontrados en Tamaulipas. Por último, la pregunta. Are cows raised for their meat? Aquí tuve un error. No es fort, es for nada más. Ignoren esta T, fue un error de dedo que tuve. Las vacas son, porque estamos hablando en plural, vacas son criadas por su carne. Ignoren la T, por favor, este fue un error de dedo. Las vacas son criadas por su carne. Entonces tenemos cows, plural, y como estamos hablando en plural, le corresponde are a la forma del verbo be. Raised en participio es raised en participio. Y tenemos for their meat, que es el predicado o el object. Muy bien. Ahora vamos a hacer estos ejemplos. Yo les voy a ayudar con uno. Esto ustedes lo van a realizar por ustedes mismos. Y yo les voy a ayudar con uno, con el número 6. Entonces vamos a leer estas oraciones y vamos a checar la forma gramatical que le corresponde. Con el número 6 dice kangaroos. Y en este espacio en blanco ustedes van a completar como le corresponda. Entre paréntesis nos están indicando que debe ser una oración negativa, por eso es que dice not. Y el verbo que vamos a utilizar en esta oración, o el que vamos a conjugar en participio, es find. Por último viene el predicado. Muy bien, entonces aquí está hablando de kangaroos, en plural, canguros. Entonces vimos aquí atrás que después del noun, del sujeto, vamos a escribir la forma del be que le corresponde. Estamos hablando de canguros en plural, por eso vamos a escribir are. Como estamos haciendo una oración negativa, vamos a escribir not después de are. Podemos juntarlo con una conjugación y va a quedar aren't. Después, el verbo lo vamos a conjugar en participio. Bien, en las listas que les voy a agregar en PDF, pueden checar la conjugación del verbo find en participio. Lo consultan ahí. Si se les hace más fácil consultarlo en internet directamente, pues conjúguenlo como viene en el traductor que utilicen. Bien, entonces ya sabemos que después de kangaroos vamos a escribir are not o aren't, y después la forma en participio de find, que es found. Are not found o aren't found, como ustedes quieran, es lo mismo. Bien, las instrucciones dicen complete the sentences, then make questions with the sentences. Completa las oraciones. Con estas 5 oraciones ustedes van a hacer algo similar como está aquí. Van a completarlas de acuerdo a su forma gramatical. Después van a usar estas oraciones para convertirlas en preguntas. Then make questions with the sentences. Y luego haz preguntas con las oraciones. Voy a ayudarles con la número 6. Recordemos que las preguntas comienzan primero con el verbo be. La forma del verbo be que estamos utilizando en esta oración es are. Entonces vamos a comenzar escribiendo are y después ponemos el noun, el sujeto. Are kangaroos. Después del sujeto en las preguntas vamos a escribir el verbo en forma participia. Are kangaroos found. Y por último terminamos con el predicado, con el object. Nos quedaría are kangaroos found in Mexico. Are kangaroos found in Mexico.